Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis saludos desde Buenos Aires, Argentina, para la gente allí reunida en Honduras, en este tercer seminario que va a trabajar sobre la innovación educativa con tecnologías y los desafíos y oportunidades de ejercer la docencia en el siglo XXI. Quiero agradecer especialmente a Marta Quintanilla por esta invitación, la directora de Innovación Educativa, y permitirme compartir este momento con ustedes. Bueno, lo que les propongo es reflexionar sobre algunos componentes de la temática convocante. Para reflexionar sobre esto, mi idea es poder desandar algunos conceptos. El primero tiene que ver con la innovación, es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de innovación? La innovación es un concepto asociado a las tecnologías de larga data en el ámbito educativo. Es decir, ya hace muchos años que se está vinculando casi en exclusiva a la innovación educativa con tecnologías, con el uso de las tecnologías, mejor dicho. Entonces, yo les propongo reflexionar sobre esto y a la vez ilustrar con una experiencia propia, ¿no? Es decir, allá por el año 2005 me convocaron en un encuentro de docentes y universitarios en Bogotá, en Colombia, para trabajar sobre la innovación educativa con tecnologías. Por ese entonces yo planteé en mi ponencia que para mí la cuestión de la innovación educativa con tecnologías era una cuestión fundamentalmente humana. Actualmente, año 2012, luego de haber transitado la docencia universitaria en ámbito argentino, en ámbito español, habiendo pasado como investigadora en mi propia tesis doctoral, en tesis que tienen que ver con el ámbito europeo y autonómico, todas vinculadas con la formación docente y la tecnología educativa, les puedo asegurar que suscribo lo dicho, que la innovación con tecnologías es una cuestión fundamentalmente humana. Porque, bueno, podemos decir que en el escenario educativo hubo luces y sombras al respecto, pero que las luces siempre estuvieron destinadas a la aparatología, a la tecnología artefactual involucrada en el proceso educativo, dejando a la sombra el componente de las personas que lo conforman, docentes y estudiantes, y la interacción con el conocimiento construido allí. Por otra parte, bueno, es evidente y consensuado en la actualidad que es necesaria la introducción de las tecnologías digitales en el ámbito educativo, así como también la integración en las prácticas docentes, en las propuestas pedagógicas y mucho más en la formación de los docentes en la actualidad para que puedan ejercer la docencia integrando tecnologías en el diseño didáctico. Esto por supuesto. Pero también ustedes como yo seguramente han experimentado situaciones donde hay un alto componente de herramientas digitales de primera generación en instituciones educativas y que sin embargo tienen un pobre componente pedagógico. ¿Cuántas veces hemos visto viejos formatos en nuevas tecnologías? Es decir, pedir otra vez lo mismo, una propuesta didáctica repetitiva, mecanicista, por parte de los estudiantes que no cree conocimiento genuino utilizando tecnologías digitales. Es por eso que les pido, bueno, que conmigo revisemos el concepto de innovación. Y el concepto de innovación me lleva a otro concepto involucrado, que es el de tecnologías de la información y la comunicación. Es un concepto circulante hace más de 20 años, ¿no?, en el ámbito educativo. Información y comunicación, tecnología. ¿Se los estamos pidiendo prestado a la información y la comunicación? ¿Por qué no podemos hablar de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento? Son conceptos que involucran nuestro quehacer, conceptos inherentes a la educación. Es decir, tecnologías que sirvan para el aprendizaje, para la construcción de aprendizaje genuino, creativo, de autoría, significativo por parte de nuestros estudiantes, al servicio del conocimiento, de la creación, construcción del conocimiento. Este es un concepto que también hace algunos años viene circulando
en el ámbito catalán, concretamente en el ámbito de la Universidad de Barcelona, donde me he desempeñado, y he realizado investigaciones que tenían que ver con cómo las políticas públicas referidas a las TIC se traducían en la práctica concreta de las escuelas. Es por eso que indagamos, investigamos cómo las TIC, si realmente las TIC pasan a ser TAC, si realmente las TIC pasan a ser tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Pero por lo pronto los convoco a rediseñar conceptualmente esta nomenclatura para empezar a abrir un camino que nos sea propio, que nos involucre a los que trabajamos en tecnologías en educación, empezar a hablar de TAC. Por otra parte, el otro concepto que también me interesaba tratar aquí, desandar o problematizar, tiene que ver con los nativos e inmigrantes digitales. Y volviendo al tema de que la innovación tecnológica tiene que ver con un componente humano, hablar de los cambios en el vínculo educativo. Evidentemente estos conceptos vienen a ilustrar, a graficar de algún modo, desde el año 2001, que los introdujo Mark Prensky, vienen siendo utilizados. De algún modo intentan ilustrar la diferencia generacional existente en el vínculo educativo. Es decir, una diferencia entre una generación adulta y una generación joven que ahora se ve como resignificada a la luz de la aparición de las tecnologías digitales. Bueno, yo creo que estas diferencias generacionales siempre han existido y que es valioso que así sea, es valioso que cada generación aporte lo propio. En este caso, lo propio, entre comillas, utilizo, tiene que ver con esa experiencia inicial, esa experiencia en el punto de partida que traen nuestros estudiantes a la formación. Es decir, tienen prácticas subjetivas con tecnologías que les son naturales, se manejan con comodidad con ellas en mayor o menor medida porque han nacido en la cultura digital. En cambio, gran parte de los docentes que hemos nacido en otra época, en otra cultura que también estaba tecnologizada, pero no a tal punto o con tecnologías de la información y la comunicación, nos vemos de alguna forma obligados a replantear nuestro rol. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Simplemente ocurre que tenemos que integrar a nuestras prácticas y diseños docentes a las tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo que esa experiencia subjetiva que traen nuestros estudiantes rinda beneficios, sea provechosa, se enriquezca el conocimiento a la luz de esto. Es decir, por ejemplo, ¿por qué seguir pidiendo formato textual en todas las producciones de nuestros estudiantes en formación en la universidad? ¿Por qué no abrir espacios para los multialfabetismos, es decir, producciones multimodales, audiovisuales, que den cuenta de la construcción del conocimiento? No tener miedo, es decir, no sentir que el rol está desdibujado o descentrado. El rol del docente sigue siendo el rol del docente. Pero, bueno, quizás sea bueno también replantear el rol del docente, donde no sea la única figura de la escena áulica, donde no sea la única fuente de información, como ya se viene trabajando hace muchos años, ¿no? Que hay una revisión al respecto. Pero creo que en este punto se ha acentuado. Por otra parte, hablar de inmigrantes y de nativos digitales convoca a una categorización que a mi juicio fue útil para señalar un punto de partida, como un diagnóstico inicial de una situación que había que esclarecer, que había que revisar. Sin embargo, considero que si esas categorías se vuelven estáticas, no nos sirven, porque no dan cuenta del dinamismo propio de lo que tiene que ver con la educación, con la sociedad, con el mundo, con lo cual les podemos agradecer también su uso, pero que no sirvan esas categorías en forma de capuchas que no nos dejen ver. Es decir, bueno, soy inmigrante digital y bueno, entonces todo esto me es ajeno. No, que sirva para ilustrar esa relación, pero a la vez resituar a la formación docente, a los educadores en este escenario. Es decir, yo les propongo otro concepto, que es el de transeúntes digitales. Es decir, a los profesionales de la educación como caminantes del escenario pedagógico que les toca transitar. Esto nos va a dar
aire, nos va a dar dinamismo y nos va a dar curiosidad para ver cómo seguir ejerciendo la profesión en este momento y formando gente para los años venideros. Con lo cual, bueno, espero que estas revisiones de innovación, de TAC y de transeúntes digitales sirvan para abrir debates, para generar espacios y ver por dónde están circulando los cambios tan necesarios y tan justificados en la mayoría de nuestros casos que de todos los docentes que ejercemos la docencia en la actualidad. Esto no es más que una introducción, espero que en la segunda parte, que vamos a tener una interacción, podamos seguir debatiendo, quizás ustedes puedan comentarme reflexiones al respecto, preguntas o dudas que hayan surgido a partir de la intervención. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en un ratito. Hasta luego.